Bueno, les decía yo de esos cráneos alargados que, ¿dónde están? Aquí en México. Ahí ustedes están viendo una fotografía que, por cierto, es muy reciente. Apenas los arqueólogos allá en Egipto hicieron ese hallazgo en marzo de 2017 y encontraron lo que dijeron que correspondía a una figura, una cara, el cráneo de Ramsés II. Ramsés II fue el que estuvo reinando ahí en Egipto en 1300 y algo. Aquí en Oaxaca, resulta que me encontré en el Museo de Santo Domingo esa figura que me llamó mucho la atención. Parecería que a lo mejor pudiera estar usando un sombrero. Y bueno, hablamos de los cráneos alargados. Les voy a referir los que son más conocidos de Paracas, en Perú. Ahí está mi amigo Javier Sampaio, que hace poco estuvo ahí en Perú y me permitió utilizar esas fotografías. Y son los más alargados que se han encontrado aquí en este caso en el Perú, pero en todas partes del mundo han encontrado cráneos alargados. ¿Y dónde están en México? Pues también. Resulta que ahí tenemos la analogía a esas famosas figurillas sumerias de esos cráneos alargados. Chopícuaro es una zona arqueológica que se encuentra en los límites ahí, abarcando parte del estado de Michoacán, parte del estado de Guanajuato, pero en particular hay un museo muy interesante. Si ustedes van a Cámbaro, ahí hay un museo de estas figurillas en el centro, y es una de las primeras culturas que utilizaron mucho los colores. El color rojo es muy llamativo. En su lado derecho es una figura que ustedes pueden ver aquí en el Instituto Nacional de Antropología. Me llamó también mucho la atención. Y vean, ustedes observen los rasgos que tiene esa cara, pues son como de un asiático, como de un chino, y aparte, desde luego, el cráneo protuberante. En Chiapas, ahí hay un museo que es el famoso Museo del Jade, y a la entrada prácticamente se encuentran ustedes esta vitrina con estas figurillas. Todas están elaboradas en jade, son alrededor de 12, 13 figurillas preciosamente talladas, preciosamente labradas. Me llamó la atención esa figura que está con esa flecha, pero todas estas tienen esos cráneos alargados, un acercamiento de estas figuras. Y más, vámonos al año de 2012. Esto fue publicado el 19 de diciembre, que resulta que descubren en el sur de Sonora, una antropóloga de Estados Unidos y que vino a hacer unos estudios aquí en México, descubre este cementerio. Se publicó una nota por allá muy perdida en algún diario de Sonora, y una muy pequeñísima nota también, lo pueden encontrar en YouTube, de un noticiero local. La arqueóloga que hizo ese descubrimiento, ahí la estoy citando, Cristina García Moreno. Y como siempre, ¿no?, los arqueólogos nos han dicho que no, que esas son deformaciones craneales intencionales. Intencionales, que por mucho que las tablillas que utilizaron los mayas desde edad temprana, desde los bebés, para modificar a los cráneos, no podían crecer en su edad adulta y en toda su vida con esos cráneos alargados que tienen un volumen mucho más que un cráneo normal, y que por otra parte las cuencas de los ojos son 15-20% más grandes, así es que las tablillas tampoco le pudieron alargar a esas cuencas. Pero más, también encontraron aquí en Teotihuacán un esqueleto con 1600 años de antigüedad, lo datan los arqueólogos de Lina, y nuevamente es una fecha reciente, 2014. Todos estos hallazgos tienen fechas recientes, de hace 5, 10, 15 años. Antes, pues estos descubrimientos no se habían hecho porque efectivamente no los habían descubierto, y cuando los descubren, pues no digan mucho, no hagan olas. Resulta que este cráneo lo encontraron ahí en Teotihuacán, y lo encontraron en una área que estaba destinada
a recibir a los visitantes de otras culturas del pasado. O en aquel entonces, hubo un barrio, ahí está el nombre, Tlayotlacán. Porque resulta que en ese barrio hospedaban a los visitantes ilustres de otras culturas del área de México. Y este cráneo, por las mediciones que hicieron, pues no correspondió a los cráneos que han encontrado en todo Teotihuacán. Y los arqueólogos dicen que correspondió a una persona que provenía del área maya. Sin embargo, el cráneo es muy distinto a los que han encontrado con dimensiones normales. Esta figura pertenece a la colección privada de mi amigo, el señor Higuera. Él dice que pues no es que lo clasifique como una figurilla extraterrestre, sino me dice a mí, mira, independientemente de que pudiera ser o no auténtica en cuanto a la antigüedad de la misma, y si es hecha aquí hace 5 años, pues para mí es un extraordinario arte que podemos nosotros tener aquí en México. Perdón, aquí rápido. Y pasamos a esta otra. Los pueden ustedes encontrar en el Museo de Jalapa. Estas son tres figuras en donde nuevamente vamos a encontrar el alargamiento. Bueno, no van a ser como los arqueólogos. Tienen un gorro. Pues qué curioso, ¿no? Pues el gorro. Ahorita vamos a ver otras figuras que tienen gorro, aunque estén desnudos, pero el gorro, eso sí, no salían sin el gorro. Bueno, los mismos arqueólogos, en la ficha técnica que ustedes pueden encontrar al pie de esta estatua, dice, destaca el gorro cónico. Este gorro cónico, ahí están ustedes viendo a su izquierda un sacerdote de los israelitas, y me encuentro yo con esas semejanzas, ¿no? Ese gorro cónico, ese pectoral, ese delantal. Entonces, como analogía, estas figuras fueron encontradas en México. Estas figuras las pueden ustedes observar en uno de los tantos museos que tenemos alrededor de México, y lo que a mí me llamó la atención fue la ubicuidad de esos ojos que nos hacen recordar pues, a esos seres reptiloides o esas estatuillas encontradas en Sumeria, Yaxchilán. Yaxchilán, un centro arqueológico que se encuentra al sur de la República Mexicana y que está a orillas del río Sonomacinta, que es el que divide México de Guatemala. Bueno, les decía yo que tenía otra primicia. Esto se publicó en la revista de Arqueología Mexicana del año 2010. Y lo que aquí nos muestra es que de este descubrimiento que hicieron los arqueólogos de Lina fue que algunas de las estelas que están en Yaxchilán presentan ese bulto que ellos le llamaron así, un bulto. No se sabe, ahí en el artículo que está publicado en esa revista, hay simplemente cuestiones hipotéticas porque no se ha encontrado ninguna otra estela donde pudiera haber estado abierto ese bulto. Dicen que llevaban ahí instrumentos para ritos, ¿cuáles? ¿Quién sabe? Y además, sí coinciden en que esos bultos eran cargados por una mujer. Siempre que el bulto está representado, dice, quien lo está llevando a cabo, quien lo está cargando, es una mujer. Ahí hay otros dinteles, es el dintel 5 de Yaxchilán, el 32 también están esos bultos. Vamos ahora a lo que también la mitología sumeria nos habla, que esos seres que existieron en la antigüedad eran gigantes. Y resulta que pues aquí en México también hubo gigantes. Cito yo a Francisco López de Gómora en su libro Historia de la Conquista de México, y en su página 281 relatan que los españoles a la llegada vieron horrorizados algunos gigantes, y algunos de ellos pelearon contra los españoles. No se sabe después qué pasó, pero la dimensión, la altura que ellos les dan, dice que eran de 20 palmos de altos, recuerden, ¿no? La cuarta
que más o menos son como 20 centímetros, 2 por 2 son 4, entonces son los 4 metros que estos seres tenían en aquel entonces. Ahí está una representación que seguramente es muy identificativa del Códice Vaticano, donde varios individuos están jalando a este gigante. Bueno, qué decir de los gigantes de Tula, que también por cierto tienen la bolsita ahí. Los arqueólogos dicen que tenían sus dardos ahí, ¿no? Yo no sé que los antiguos hayan utilizado la cerbatana, ellos dicen que los dardos, aunque sean de flechas, bueno, ahí los llevan en su bolsita. Y el pasado reptiliano de México, nuevamente, ¿dónde lo encontramos? De estos famosos dioses mesopotámicos. Pues miren, les presento yo del lado derecho una figura que ustedes pueden ver en el Museo de Acámbaro, en Guanajuato, y que se asemeja mucho a otra figura que se encontró, pero en esta ocasión en Sumeria. En la posición, aquí está el famoso, desde luego el Museo de Acámbaro es muy discutible, muy controvertido, dicen que las figurillas son falsas. Independientemente de que sean falsas, recuerden que las figurillas fueron encontradas en 1945 por el famoso alemán Valdemar Jules Ruhl, que su jornalero se las llevó, a él le interesaron mucho y le dicen, mira, si me encuentras figuras completas te doy $1 por cada una de ellas. Hizo una colección enorme de 37,000 figurillas entre 1945 1937 y 1945 hasta el 52 todavía. Esa colección fue disminuyendo, ahorita hay creo que 23,000 o 25,000 figurillas. Y bueno, ahí lo que me llamó la atención nuevamente fueron esos ojos oblicuos que ustedes las pueden ver. Esta parecería que tuviera la vestimenta de un faraón y la cara totalmente de un reptiliano. Esta otra, pues, con su gorrita, como les digo, con los ojos oblicuos, ya no tiene las manos. Y esta me llamó demasiado la atención, el famoso cerebro cónico. Y ahí otro ser, no sé si lo está abrazando, si está peleando, etcétera. Este museo no está patrocinado, no está sufragado por el INAH, es un museo comunitario donde las personas de Acámbaro se han unido para llevarlo a cabo y está muy bonito, yo se lo recomiendo ir. Esta es otra figura de Acámbaro y bueno, vamos a encontrar ahí la analogía con el famoso ser de Whitley Strieber. Ciutetelco. Ciutetelco es un pueblito que se encuentra en la Sierra de Puebla, que se encuentra al norte de la ciudad de Puebla y prácticamente en línea con el estado de Veracruz, en el mero límite. Y bueno, lo fuimos a visitar, empecé yo a ver las caritas y de repente que me encuentro allá como si estuviera escondida, el cerebro alargado, los ojos rasgados. Ciutetelco, los pobladores estuvieron ahí entre el año 1300 y hasta el 2500 a.C. Se encuentra bastante deteriorada, pero resulta que esta carita sí está registrada por el INAH. Tiene en su parte trasera ese famoso número que el INAH, al autentificar la figura, lo de cerámica, le da un número. Nuevamente, aquí en Ciudad Satélite, o la Ciudad Satélite en Naucalpan, ustedes pueden encontrar este museo y vamos a encontrar lo siguiente. Miren, los cráneos alargados, y les digo, la figura está desnuda, pero eso sí, mi sombrero me lo llevo puesto, salgo, pero sin el sombrero no. Otra de las tantas figuras que ustedes pueden ver allí en el Museo de Tlatilco. Y todos esos extraños gorritos, aquel, pues no sé si sea el mismo cerebro alargado o otro tipo de gorro, nuevamente desnudos, la posición del loto, están desnudos, pero el gorrito no me lo quito. Demasiado alargado, el cráneo de esta figura. En Cuicuilco también se pueden encontrar estas figuras al sur de la Ciudad de México. Recuerden que Cuicuilco se terminó esa cultura porque fue cubierto por la explosión de Xitle, que fue por allá del año 200, y bueno, se tuvieron que ir de ahí.
¿Se acuerdan que yo les había dicho, vamos a regresar a esta pintura? La pueden encontrar en Cacaxtla. La pintura que ustedes están viendo, la fotografía que ustedes están viendo del lado izquierdo, es tal cual como se encuentra. Y ahí hay una restauración en el museo del sitio. Y nuevamente tenemos esa cenefa que pues es representativa del agua, los animalitos marinos ahí. Y tenemos la figura sumeria, que dicen que es Enki. Aquí les pongo la relación entre las dos, de Cacaxtla. Que Cacaxtla y Bonampak, que para mí son, yo creo que de las obras pictóricas más excepcionales de todo México, porque son hermosas. Ustedes lo pueden ver eso en Cacaxtla, esta es la original. Esta ya es la restauración que ustedes pueden ver en el museo. Y aquí tenemos algunos símbolos, iconografía de, bueno, a lo mejor dice pues es el guerrero águila y el guerrero jaguar y todo muy bien. No, bueno, sí, perfecto. La serpiente, en donde el caballero águila está sobre ella, pero resulta que ahí en el museo de Cacaxtla compré un librito y lo empecé a hojear. Las palabras que ustedes están viendo ahí en la fotografía son textuales, las copié yo textuales. Lo escribió probablemente una arqueóloga, María del Carmen Delgado Ornella. Lo publica Cailina Conaculta en el año 2010 y dice: estas barras con las que se mantenía contacto con los dioses. Me llamó la atención que primero lo dijeran ahí en un libro de Lina, y eran manejadas por los gobernantes para enviar lo necesario al pueblo. Esas barras entonces las pueden ustedes ver aquí. Miren, está cargándola alguien dice que es un báculo, pero pues para báculo se me hace demasiado gordo y demasiado largo. El guerrero de allá también lo está cargando, ese famoso báculo que dicen que es. Y bueno, para terminar, el presente reptiliano en México. Aquí hay una nota del periódico de Sol de México 1973. Esto lo vieron unos trabajadores de la construcción, lo relatan ahí, cómo fue este ser. Y bueno, pues ahí en mi canal tengo dos casos extraordinarios de unas entrevistas de una chica del estado de Jalisco, ella vive en Guadalajara, nos relata que vio ese ser, así lo describe, es una concepción artística ya recreada también por mi dibujante, basado en un dibujo de ella. Y él allá también es otro ser que parecería ser también de tipo reptiliano, lo dibujó Cristina Ansúrez, pero es una recreación ya mía, con un dibujante mío. Y les decía el águila y la serpiente, pues resulta que dentro de los leyendas y mitos sumerios está esa famosa leyenda donde empiezan a platicar el águila y la serpiente, y pues el águila traiciona a la serpiente porque se come sus huevecillos. La serpiente pues se enoja, pero le dice a los dioses: ¿y cómo me puedo yo vengar del águila? Y dice: mira, mata un buey, te escondes en las entrañas, y cuando el águila baje, entonces ahí tú entras en acción. Y bueno, pues es en donde tenemos nuestro símbolo patrio. Muchas gracias.